cuento algo. Ustedes pueden imaginar que una persona que le cuesta hablar en público, le cuesta mucho, al nivel de tal vez un pánico escénico, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Al nivel de sudar, al nivel que le tiemblen las manos, que le den ganas de evitar esa situación, ¿verdad? ¿Ustedes creen que una persona así puede dar un curso, una conferencia, incluso proponer un modelo de coaching? Bueno, parece que sí, porque aquí estoy, ¿no? La pregunta es, ¿me hago caso a esa parte de mí, esa debilidad que acabo de confesarla, ¿no? Todos tenemos debilidades, por supuesto, somos seres humanos. ¿Me hago caso a ello, a eso? Me paralizo, ¿verdad? Empezaría a complicarme si le hago caso a esa parte de mí, a esa debilidad mía, que es el miedo a hablar en público, pánico escénico, incluso no solamente con público, sino me ha pasado con amigos o personas que voy a conocer, o una oportunidad que yo tengo, pero que tengo que confrontar a personas. Y entonces viene el sudor, vienen los nervios, el deseo de no confrontar esa situación, de buscar una manera de evitarlo. Bueno, esa es mi historia, pero hay otra parte de mí que no es tanto de debilidades, sino de potencial, de fortalezas. Esa es la que he venido haciéndole caso desde hace un tiempo. Y a pesar de la debilidad que uno pueda tener, esas interferencias, puedo decir por experiencia que el enfocarme en mi fortaleza, en mi sueño, mi deseo más que todo, en incluso algo más profundo, en el sentido de la vida, haberme cuestionado esto de la vida y haber encontrado, tal vez en mi caso, no sé si en el caso de ustedes deba ser así, producto de una crisis existencial, encontrar el sentido. Entonces, este es mi sentido. O sea, si yo estoy acá, realmente es porque tiene que ver con el sentido de mi vida, el deseo de transmitir un mensaje que yo creo que ojalá a todos, pero que a algunos de ustedes les va a llegar. Pero en coaching, en cambio, el coaching va al aspecto del potencial de las personas, pero ese potencial de fortaleza que te permite avanzar, que te fijas una meta, que te fijas un objetivo, y aunque tengas una debilidad, tú das un paso al menos, y luego das otro, y de repente ya estás en la meta, has logrado una meta. Si el coaching logra algo, cosas como esto que están presenciando ustedes conmigo, con ustedes que se los ve que son personas normales, ¿verdad? No como yo, con estos miedos. Imagínense lo que puede hacer el coaching con ustedes, si ustedes se enfocan en la potencialidad, en su fortaleza, y empieza a entrenarse para ser más consciente cada día de esa potencialidad. Y se enfoca en la potencialidad y actúa a través de la potencialidad. Tenemos una cultura, ¿verdad?, que nos influye y nos hace enfocarnos en la debilidad. Y todos somos parte de esa cultura. Hay que hacerse un trabajo uno mismo para darse cuenta que estar bien es conveniente, es beneficioso. Entonces, tenemos una cultura así. El coaching viene a hacer ese aporte, ¿no? Ayudar a las personas a que se conecten con su fortaleza. Pero yo quisiera en poco tiempo, y me pregunto cómo lograrlo, que usted se conecte con su fortaleza en este momento. Y si el coaching funciona, debería funcionar en este momento. O sea, no puede ser tal vez mi conferencia
una conferencia de algo que se puede hacer, pero que no se hace. Para mí, la propuesta que yo hago de coaching, el coaching es para vivir en este momento. Usted me está hablando del lenguaje, entonces. Ajá. Para declarar hay que usar el lenguaje, ¿no es cierto? Mental o verbal. Pues nosotros con el modelo compartimos con las personas justamente algo que se llama la realidad del lenguaje versus la realidad de natura. Y sostenemos que el lenguaje es la interferencia. ¿Cómo podemos ser conscientes de la potencialidad, de la fortaleza, de lo que somos si usamos el lenguaje? Si el lenguaje nos está diciendo un montón de cosas, se inventa cosas, la mente se inventa cosas y a través del lenguaje la decimos. El lenguaje, la declaración tiene que ver con creencias también, y este modelo no trata de creencias, todo lo contrario. Obviamente tendremos algunas creencias, ¿no? Somos seres humanos. Pero yo puedo creer que tengo una aptitud, pero que la tenga, sí, yo puedo creer algo sobre una realidad, pero que eso sea real. Si usted dice, declara, voy a bajar de peso, porque lo declara, ya bajó de peso. ¿Cuántas veces ha declarado que va a bajar de peso? ¿Verdad? Bueno, ya bajé de peso, o ya estoy delgado, bueno, o hay formas de declarar. Este modelo no trabaja el lenguaje, no trabaja formas, sujeto, predicado, no entramos en eso. Tratamos de trabajar la conciencia, ser consciente, porque cuando usted es consciente, si usted es consciente de que quiere vivir una vida saludable, entonces deja el cigarrillo porque está consciente. Y si está consciente de que usted no es el tema de bajar de peso, sino que está consciente, volvemos a ser saludable. Entonces usted nota esto, que está comiendo como demás, etcétera, y eso no va con su conciencia. Su conciencia, de hecho, empieza a observar la mente condicionada. La mente condicionada que le hace comer demasiado, que le genera ansiedad, miedos, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, nosotros sostenemos que no es el lenguaje el que mueve el mundo, no es el lenguaje el que mueve las personas. ¿Ok? Y si usted quiere decir algo, le voy a pedir un favor, porque me propuse en esta hora lograr algo con ustedes. Entonces estoy aplicando el método, el complejo natura. Le voy a pedir cariñosamente, respetuosamente, que si lanza una opinión, que sea su opinión, ¿sí? Que sea su idea. Y si hay un sentimiento, por ejemplo, no, ¿cómo va a decir que el lenguaje no? Porque me ha pasado, ¿no? Uy, ¿cómo se le ocurre decir que el lenguaje no? Está loco este tipo. ¿Cómo se atreve a decir que el lenguaje no? Si fulanito dice que el lenguaje es que transforma la realidad, o tal filosofía. Entonces, eso no lo hagamos así. Si usted cree que el lenguaje mueve el mundo, si usted cree, usted diga, yo creo que sí, por esto, pero sin un referente. ¿Ok? Entonces nosotros sostenemos que el lenguaje no es el que mueve el mundo. Obviamente hay lenguaje, el lenguaje comunica. Pero comunica cuando usted es consciente, entonces usted comunica conscientemente. Pero el lenguaje y conciencia está relacionado, por supuesto, pero no es lo mismo. ¿Es lo mismo el corazón que el hígado? Todo es parte del cuerpo.
Lenguaje y conciencia no es lo mismo, pero es parte de nosotros como seres humanos. El lenguaje tiene que ver con las palabras, el uso de las palabras. Y se ha sostenido por años que si usted maneja y domina el arte de la comunicación, entonces tiene todo. Entonces, ¿usted qué hace? Se va a estudiar de esos temas y va a entrenarse en temas de comunicación. Nosotros sostenemos que si usted no trabaja su conciencia, el estar consciente, si usted no está consciente, su lenguaje no tiene ese poder, por decirlo así. Una persona que dice con una declaración determinada que va a dejar de fumar y resulta que luego sigue fumando. Pero hay personas que de repente hacen conciencia y hasta ahí llegó, nunca más. Lo dicen externamente e internamente, bueno, uno usa el lenguaje, pero no es el lenguaje el que provoca el efecto, es la conciencia. Este modelo entonces invita a trabajar en la conciencia y no en el lenguaje. El lenguaje le encanta expresarse y le cuentan a usted un montón de cosas. Salen de la sesión y no pasa nada. A mucha gente le encanta visitar psicólogos y ahora visitar coach. Y si el coach no tiene herramientas, lo que va a hacer es, no, como es un cliente y me va a pagar y yo necesito eso y yo soy coach y bueno. Pero un coach realmente acompaña en la verdadera transformación del ser humano. Y la verdadera transformación del ser humano no se hace con lenguaje. O sea, el lenguaje participa, pero ¿para qué? Para comunicar. Pero la transformación en sí, el origen de esa transformación no está en el lenguaje, sino algo que le antecede al lenguaje, que es la conciencia. ¿Cómo logramos conciencia? Por ejemplo, con la experiencia. Pero la herramienta que nosotros proponemos es, ya lo dijo Tim incluso, la observación. La observación la antecede al lenguaje. ¿Pero qué tipo de observación? La que no juzga. Porque si usted observa sin juzgar, observa la realidad. Pero cuando juzga, ya la transformó. Entonces aquí viene el primer entrenamiento para los coaches que quieran entrar a este modelo. Entrenarse en la observación, no en el lenguaje. Si usted quiere entrenarse en el lenguaje, tiene que ir a otra escuela, otro modelo. Este no trabaja sobre eso. Yo no estoy diciendo que alguien está pensando que yo estoy diciendo que otros modelos son malos y este es mejor. Pues su mente le está empezando a... Está juzgando, porque no he dicho eso. No he dicho que es malo ni bueno. Lo que estoy sosteniendo es que para tener conciencia, la herramienta no es el lenguaje, es la observación. Nosotros decimos, si usted quiere ser coach, tiene que entrenarse en observar sin juzgar. Ahora, pregúntame si yo observo sin juzgar, me estoy entrenando, estoy en entrenamiento. Soy humano, pero por lo menos tengo ya como ese norte.